Un niño pidió un regalo de cumpleaños que está transformando vidas. Un adolescente de 13 años nadó 4 kilómetros en mar abierto para salvar a su familia. México frena el petróleo que le envía a Cuba. El estado de Jalisco protege a los niños de la ideología de género. Francia está por prohibir las redes sociales para los menores de 15 años. Bienvenidos de nuevo a este segmento de noticias en donde, como siempre, les comparto un resumen de algunas de las noticias, historias y eventos recientes más relevantes. Esto con el objetivo de usar estas noticias para reflexionar, aprender y conectar con los valores que defendemos en este espacio, mientras analizamos las tendencias culturales y cuestionamos todo aquello que nos aleja de los principios fundamentales. Y de esta manera, promover una sociedad más fuerte y digna. Antes de comenzar con las noticias de hoy, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún contenido nuevo. Ahora sí, vamos con las noticias. En la primera noticia, Francia está por prohibir las redes sociales para los menores de 15 años, porque como dijo el presidente Emmanuel Macron, el cerebro de nuestros niños y adolescentes no está en venta. Y amigos, tengo que reconocer que aunque normalmente no estoy del lado de Macron, en este tema creo que va por el camino correcto y ojalá se logre esta prohibición. El pasado 27 de enero de este año, la Asamblea Nacional Francesa aprobó un proyecto de ley promovido por el presidente Emmanuel Macron que busca impedir que niños y adolescentes menores de 15 años tengan acceso a redes sociales como Instagram, TikTok, Snapchat, X o Facebook. Y gente, la votación fue de 130 votos a favor y solo 21 en contra. Ahora, si lo piensas, esto es relevante porque Francia es un país liberal, es un país que suele defender la autonomía individual, pero que aquí está reconociendo algo básico: que los niños no pueden competir contra algoritmos diseñados para generar adicción y que el daño ya es demasiado evidente como para seguir ignorándolo. Y es que, amigos, los mismos informes sanitarios franceses advierten que el uso intensivo de redes sociales está directamente relacionado con problemas de sueño, ansiedad, depresión, baja autoestima y ciberacoso. Además, según cifras oficiales, los adolescentes en Francia están pasando entre 2 y 5 horas diarias frente a su celular. Sin embargo, gente, el proceso legislativo aún no ha terminado. Ahora que la propuesta se aprobó en la Asamblea Nacional, tiene que pasar por el Senado francés para una votación a mediados de febrero. Si se aprueba, Francia se convertirá en el segundo país del mundo en impulsar una prohibición de este tipo a nivel nacional y el primer país europeo en hacerlo de forma directa. Australia fue el primer país en aprobar una ley similar cuando el año pasado prohibieron el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Pero son muchos países más los que están a favor de crear reformas similares, sobre todo países europeos. España, Irlanda, Dinamarca, Italia, Grecia y el Reino Unido son algunos de los países que están discutiendo estas propuestas o que ya están avanzando en regulaciones para limitar el uso de redes sociales en menores de edad. Y amigos, todo esto apunta a una tendencia basada en información real del daño que están sufriendo los niños y adolescentes. Así es que ojalá esta tendencia se salga de Europa y llegue también a nuestro continente para que se implementen medidas que protejan a los menores de edad, porque no cabe duda que veríamos cambios positivos rápidamente. Sin embargo, gente, como siempre, tenemos que recordar que no todo se resuelve con leyes. Podemos pedir que los gobiernos reaccionen y hagan cambios, pero eso no nos quita nuestra responsabilidad, porque ninguna prohibición va a sustituir el papel de los padres o de los adultos. Al final del día, la primera línea de defensa no es el Estado. Somos nosotros los que decidimos cuándo dar un celular, qué aplicaciones se van a usar, cuánto tiempo pasar frente a una pantalla y, sobre todo, qué criterios están formando nuestros hijos y las nuevas generaciones a la hora de convivir con la tecnología. Gente, la meta no es criar niños desconectados de la realidad digital, sino niños capaces de usar la tecnología de forma consciente y sana, sin que ésta controle su atención, su autoestima o su identidad, como ya lo hemos visto mucho. Y esto no se logra con discursos, se logra con presencia, límites claros y ejemplo. Así es que sí, ojalá más países se sumen a esta tendencia, pero mientras tanto nos tenemos que preguntar, ¿qué límites estamos poniendo nosotros el día de hoy en casa? ¿Y qué ejemplo estamos dando? Porque al final de cuentas, nuestros hijos, las nuevas generaciones, siempre nos están observando y se dan cuenta de qué es lo más valioso para nosotros. Y créeme, si pasamos horas y horas frente al celular, cuando ellos están observando, se darán cuenta que esto es lo más importante. Y si no queremos que esto sea lo más importante para ellos, entonces necesitamos modelar la diferencia que queremos ocasionar en las próximas generaciones. Pero bueno, vayamos a la siguiente noticia. Tenemos dos grandes triunfos para el movimiento pro vida. El primero es que Estados Unidos le puso fin al uso de tejido de abortos electivos con dinero público. Y es que, gente, tal vez muchos no saben que el tejido de bebés abortados se vende y se usa en investigaciones, experimentación y desarrollo de productos, lo que ha generado intereses económicos reales alrededor del aborto.
Es decir, se ha vuelto un negocio multimillonario. Hay personas, organizaciones y proyectos que se benefician de que el aborto continúe, y no solo que continúe, sino que vaya en aumento. Ellos quieren que haya más abortos porque de ahí obtienen material, financiamiento y recursos. Es decir, su éxito profesional depende de que más bebés sean abortados. Tan solo en el 2024 estas organizaciones recibieron casi $60 millones de parte del gobierno, es decir, del dinero de la gente. Y esto tenía que detenerse. Afortunadamente, gente, el 22 de enero Estados Unidos dio un paso importante que se tiene que celebrar en todo el mundo. El gobierno anunció que ya no se permite el uso de recursos federales para investigaciones científicas que utilicen tejido humano proveniente de abortos electivos, es decir, abortos realizados por decisión deliberada. Y gente, esta medida afecta directamente a investigaciones financiadas por el NIH o los Institutos Nacionales de Salud, que es la mayor institución pública de investigación biomédica del mundo. Y definitivamente está marcando un cambio claro en la forma en que el Estado decide involucrarse en este tipo de prácticas. Y gente, esto es muy importante porque sabemos la influencia que Estados Unidos tiene a nivel global. Pero ahora hay algo que aclarar. Si un bebé muere en el vientre por causas naturales, como un aborto espontáneo o un mortinato, la familia puede decidir voluntariamente donar ese tejido para investigación médica, por ejemplo, para estudiar enfermedades, comprender fallos en el desarrollo o prevenir tragedias similares en el futuro. Esto sigue siendo legal y es permitido bajo las nuevas reglas. Y la verdad es que me parece una decisión acertada. En otras palabras, la investigación con tejido proveniente de pérdidas naturales continúa siempre que exista consentimiento informado de los padres. Y lo que se elimina es el uso de dinero de contribuyentes para investigaciones que dependan del tejido obtenido a partir de abortos provocados. Y es que, gente, durante décadas estas investigaciones se financiaban bajo el argumento de que eran necesarias para el avance científico. Sin embargo, incluso el propio director del NIH, el doctor Jay Bhattacharya, reconoció que hoy existen alternativas científicas avanzadas como cultivos celulares, modelos computacionales y otras tecnologías que reducen o eliminan la necesidad de recurrir al tejido fetal derivado de abortos electivos. Así es que esta medida no es un ataque a la ciencia, sino un paso hacia una investigación más responsable que busca salvar vidas sin depender de la eliminación deliberada de otras. Y amigos, además me parece de lo mejor que el Estado ya no esté obligando a sus ciudadanos a financiar prácticas que muchos consideran y que son profundamente inmorales. Porque la vida humana tiene un valor inherente y aunque a muchos les moleste, ese valor no puede quedar subordinado a conveniencias políticas, económicas o incluso científicas. Pero bueno, amigos, el segundo gran triunfo para el movimiento pro vida viene desde la política exterior de Estados Unidos. Hace unos días, el gobierno estadounidense anunció la ampliación de la llamada política de Ciudad de México, una medida implementada originalmente por el presidente Reagan en 1984 y anunciada por primera vez en la Ciudad de México. Esta política impedía financiar con dinero de Estados Unidos a organizaciones que practican abortos como método de planificación familiar y fue removida e implementada de nuevo por diferentes presidentes dependiendo de su inclinación política. Ya te imaginarás quiénes las quitaban y quiénes las ponían. Sin embargo, gente, aun cuando ha estado activa, esta política tenía un hueco importante y por eso la ampliación es clave. Y es que aunque Estados Unidos no enviaba dinero a organizaciones de salud que practicaban abortos directamente, sí podía financiar organizaciones o programas de salud, educación o asistencia social que promovían el aborto, asesoraban sobre cómo acceder a él o incluso canalizaban recursos hacia otras organizaciones que sí los practicaban. Es decir, estas organizaciones se aprovechaban del sistema. Decían, yo no hago abortos, pero dame dinero. Pero al mismo tiempo los promovían o financiaban a quienes sí los realizaban. Gente, afortunadamente, con esta ampliación, eso se terminó. A partir de ahora, ninguna organización extranjera ya no va a poder recibir fondos de Estados Unidos si promueve el aborto, lo incluye en sus programas o colabora con entidades que lo practican. Esto sin importar que esos recursos estén destinados a otras áreas. Con esto, Estados Unidos da un mensaje bastante claro. El dinero público no puede usarse directa ni indirectamente para sostener la industria del aborto. De pasada, la ampliación también incluye organizaciones que promuevan la diversidad, equidad e inclusión, lo cual también es otra victoria para el mundo. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo, estamos ampliando esta política para proteger la vida, para combatir la DEI y las ideologías de género radicales que se aprovechan de nuestros niños. Gente, esto implica alrededor de $30,000 millones en ayuda internacional que ahora están sujetos a estos criterios. Miles de millones que no van a poder ser utilizados para quitarle la vida a los más inocentes, ni para corromper la identidad de los niños.
Y ahora, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos es uno de los principales donantes de ayuda internacional en el mundo. Entonces, las decisiones que toma no solo afectan en su política interna, sino que marcan el rumbo de organismos, ONGs y programas en muchos países. Así es que ojalá más países tomen nota y se sumen a esta visión enfocada en la protección de la vida. Amigos, el día de hoy la ampliación de la política de la Ciudad de México representa una victoria concreta para millones de bebés alrededor del mundo, porque proteger la vida no es solo un asunto local, es una responsabilidad global. Pero bueno, en la siguiente noticia, México frena el petróleo que le envía a Cuba. Hace unas semanas hablamos aquí de cómo México estuvo regalando petróleo a Cuba, a una dictadura, sin pago y bajo el argumento de ayuda humanitaria. Gente, se han enviado millones de barriles valuados en más de 300 millones de dólares, mientras en México hay graves carencias, como por ejemplo en el sector salud. Sin embargo, el gobierno ya decidió pausar el envío de petróleo, al menos por ahora. Y es que en los últimos días se confirmó que un embarque de petróleo mexicano con destino a Cuba fue frenado. Y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se trató de una decisión tomada por Pemex y no de una orden directa del Ejecutivo, sí dijo que este tipo de decisiones se toman evaluando distintos factores, entre ellos el contexto internacional y la necesidad de no poner en riesgo a México. ¿A qué se refiere con esto? En los últimos días, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que declara una emergencia nacional por la situación en Cuba y amenazó con imponer aranceles a los países que envíen o suministren petróleo a Cuba. Esto como parte de una nueva ofensiva para presionar al régimen cubano y cortar sus fuentes de financiamiento energético. A esto se le suma el TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que se encuentra en revisión. El congresista estadounidense Carlos Jiménez, y uno de los críticos más duros de la relación energética entre México y Cuba, escribió en X: durante años hemos exigido el cese de todo el envío de petróleo de México a la dictadura en Cuba. El gobierno mexicano está socavando la política de Estados Unidos y no vamos a tolerar esa gran traición mientras renegociamos nuestro tratado de libre comercio. Gente, aquí el riesgo no es ideológico, es comercial y político. El riesgo es tensar la relación con tu vecino, con tu principal socio comercial, y poner en juego empleos, inversiones y estabilidad económica justo cuando México atraviesa problemas internos que exigen responsabilidad y enfoque. Así es que, amigos, aunque digan que no, parece que esta presión ha sido clave en la decisión que se tomó para dejar de enviar petróleo a Cuba. De hecho, la congresista estadounidense María Elvira Salazar, de origen cubano, escribió en X: la semana pasada insté directamente a la presidenta Sheinbaum a dejar de financiar la dictadura con petróleo gratis. Hoy México da un paso atrás. Esta es una muy buena noticia y una clara señal de que se acerca el fin del régimen cubano. Al régimen cubano se les acaba el tiempo. La verdad, gente, me da mucho gusto que esto esté sucediendo. Ojalá, como dijo María Elvira, estemos viendo el fin de un régimen. Y a ver, podemos tener empatía por la situación de la gente en Cuba. Sabemos que es un pueblo que ha sufrido durante décadas. Pero una cosa es la solidaridad con las personas y otra muy distinta es financiar una dictadura. Y más cuando México enfrenta tantos problemas internos sin resolver. Pero bueno, vayamos a la siguiente noticia. El estado de Jalisco protege a los niños de la ideología de género. Así es, amigos, el día de hoy celebramos que Jalisco vuelve a decir no a la agenda trans en menores. Porque por tercera vez el Congreso del Estado rechazó una reforma impulsada por Morena para modificar la ley del registro civil y permitir el cambio de identidad de género en documentos oficiales para niños y adolescentes. Algo que, por cierto, ya es permitido en la mayoría de los estados de México. Imagínate, el día de hoy un niño de 5 o 6 años puede cambiar su sexo en sus documentos oficiales. Pero Jalisco se ha mantenido firme en la protección de los menores, aunque cueste ir en contra de las órdenes del gobierno federal. Esta es una reforma que han estado tratando de imponer desde hace años. Ya van 6 veces que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un llamado al Congreso de Jalisco para que aplique la modificación de la ley. Pero afortunadamente, amigos, las 3 veces que han tenido votaciones al respecto, la ley ha sido frenada. Esta última vez, la iniciativa fue rechazada con 22 votos en contra y 11 a favor, dejando claro que por ahora el Congreso de Jalisco no está dispuesto a aprobar este cambio. Si lo piensas, lo que el Congreso está haciendo es resistirse políticamente a una agenda sumamente peligrosa y que va atrás de los menores de edad para supuestamente darles un libre desarrollo de la personalidad y garantizar sus derechos. Por favor. Pero gente, estamos hablando de permitir que menores cambien su sexo legal sin la madurez necesaria y sin el permiso de sus papás. Y esto en un contexto en donde cada vez hay más evidencia internacional del arrepentimiento, los trastornos psicológicos, la presión ideológica y de las secuelas permanentes que dejan estos tratamientos en los menores de edad. Pero la realidad es que hay gente enferma, gente mala que quiere a toda costa corromper a los niños. No les importa si van en contra de la ciencia, si van en contra de la biología o del sentido común. Además, imagínate, para que te des una idea de hasta dónde han llegado estas personas, Candelaria
Candelaria Ochoa Ábalos, diputada local por Morena, presumió la lucha que desde hace 20 años están haciendo para impulsar la ideología de género y lo justificó diciendo que desde hace más de 60 años hay estudios de género y feministas que demuestran que lo menos certero en el ser humano es la biología. Imagínate el nivel de tonterías que dice esta mujer. La biología es dudosa, pero la percepción de un niño confundido sí es incuestionable. Ahora resulta que los huesos, los órganos, los cromosomas y el cuerpo entero están confundidos, pero la ideología nunca se equivoca. Gente, ya cuando llegas al punto de negar la biología para justificar una idea, ya no estás defendiendo derechos, estás peleando contra la realidad. Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, dijo en una entrevista que está en total desacuerdo con la reforma que Morena ha estado impulsando. Acusó al partido de querer dañar a los niños y advirtió que en Jalisco eso no lo van a permitir, dejando claro que prefiere enfrentar cualquier consecuencia política, incluso la destitución, antes de ceder en la defensa de los valores de las niñas, los niños y las familias. Y amigos, esto es de admirarse. Ir en contra de un sistema corrupto, en contra de una orden de la Suprema Corte, no debe ser algo fácil. Pero en Jalisco han entendido que por defender a los niños vale la pena darlo todo. Así es que los felicito por la labor que están haciendo y ojalá más estados aprendan una lección de ellos. Que no tienen por qué doblegarse, que es más importante mantener y proteger los valores, los principios y la integridad de las personas y las familias que ceder ante la presión política. Lo que pasó en Jalisco es parte de una batalla cultural, la defensa de la infancia, de la prudencia y del sentido común. Porque amigos, proteger a los niños no es odio, poner límites no es discriminación y decir no a una agenda que confunde y que daña también es un acto de responsabilidad. Pero bueno, vayamos a la siguiente noticia. Un niño pidió un regalo de cumpleaños que está transformando vidas. En un mundo en donde a los niños se les empuja cada vez más a pensar solo en sí mismos, en likes, en pantallas y en entretenimiento, hay un niño que decidió pensar diferente. Trent Carson tenía solo 4 años cuando se dio cuenta de que no todas las personas tienen un lugar en donde dormir o comida segura todos los días. Y esto, amigos, lo movió a querer hacer algo por los demás. Así es que para su cumpleaños, en lugar de pedir lo normal, juguetes o videojuegos, Trent comenzó a pedir que le ayudaran a compartir y preparar comida. Y esto para poder entregarla personalmente a gente en situación de calle. Ese año, Trent entregó 75 bolsas de comida, bebidas y cobijas. Imagínate, estamos hablando de un niño de 5 años que en lugar de pedir regalos para él, una pelota, un videojuego, lo que quiso hacer es usar su cumpleaños para ayudar a otros niños. Además, amigos, Trent siguió haciendo lo mismo cada año. En lugar de pedir regalos para Navidad o para su cumpleaños, siguió pidiendo que lo ayudaran a comprar comida para las personas que más la necesitaban. Ahora, Trent cuenta que desde esa primera vez le dijo a su mamá que quería tomarse esto en serio y cada año ayudar a más y más personas. Pues eso fue ya hace 10 años. El día de hoy, Trent ha entregado más de 5,000 comidas preparadas por él mismo. En entrevistas ha explicado que cada cosa que hace busca hacerla con la calidez y el amor de su familia, porque esto nunca ha sido un esfuerzo individual. Ya formó una organización sin fines de lucro que se llama Trent Cares, que en español es algo así como a Trent le importa, y se sigue esforzando por incluir a su comunidad en su misión por ayudar a otros. Ahora sale cada mes a repartir comida y lo acompaña a su familia, sus amigos y todo su equipo de básquetbol. Así es que lo que inició como algo pequeño, como el sueño de un niño de 5 años por ayudar a otros, el día de hoy está no solo alimentando a personas, sino inspirando a toda una comunidad a servir, a entender que la vida no solo se trata de recibir, sino de dar a los demás. Algo que me llamó la atención y me gustó mucho fue que Trent dijo que lo que más importa de todo lo que está haciendo no es cuántas comidas pueden repartir, sino lo que esto va a representar para las personas que las reciben. No solo darles el alimento del día, sino hacerles entender que hay gente que se preocupa por ellos, que hay gente que los ve, porque él cree que esto les puede dar esperanza y fuerza para seguir adelante. Amigos, esta historia es inspiradora porque rompe con las excusas más comunes que las personas pueden usar. Cuando se trata de aportar algo a los demás, siempre habrá un momento y siempre habrá algo que poder compartir. Tal vez algunos piensan, soy muy joven, o no puedo hacer mucho, o eso le toca a otros, o no tengo el dinero suficiente. Pero Trent empezó cuando era un niño de 5 años. No esperó a crecer y tener dinero para comprar comida y regalarla. Simplemente decidió dar un paso pequeño. Y ahora, 10 años después, todos esos pasos que fue tomando están haciendo la diferencia en muchas personas. Amigos, el mundo no cambia con palabras bonitas ni promesas. Tampoco son necesarios gastos espectaculares para hacer la diferencia. La mayoría de las veces lo que se necesita son decisiones, actos pequeños, constantes y sostenidos en el tiempo para poder hacer una diferencia real.
Pero bueno, vayamos a la última noticia del día de hoy. Un adolescente de 13 años nadó 4 kilómetros en mar abierto para salvar a su familia. Austin Appleby estaba de vacaciones con su familia en la costa de Kindalup, en Australia Occidental, cuando él, su mamá y 2 de sus hermanos menores rentaron un kayak y 2 tablas de remo en un hotel y salieron al mar a divertirse. El plan era estar en el agua 2 horas. Era un día normal y el clima parecía estable. Nada fuera de lo común, pero todo cambió cuando el viento comenzó a empujarlos con fuerza mar adentro. Las olas crecieron, el kayak empezó a llenarse de agua y en medio de su lucha para regresar a la costa, perdieron los remos. Lo único que podían hacer era intentar mantenerse juntos y se turnaban para sostenerse del kayak y de las tablas. Sin embargo, después de un par de horas, Joan, la mamá de Austin, supo que la situación era demasiado peligrosa, que si no hacían algo, iban a morir. Y en ese momento entendió que la mejor posibilidad que tenían para sobrevivir era su hijo Austin. Así es que le hizo saber a Austin que la situación ya estaba muy complicada y que tenía que nadar hasta la orilla para buscar ayuda para ella y para sus hermanos. La cosa, gente, es que ya estaban a 4 kilómetros de la costa. Nada más imagínate, una mamá que le pide a su hijo que arriesgue su vida para salvarlos, y un joven que tiene que nadar en el mar abierto, alejándose de su familia, sin saber si va a llegar y sin saber si los va a volver a ver. Sin embargo, su deseo de salvar a su familia lo animó a intentarlo. Y es que, gente, a la luz de las circunstancias, esa era su mejor opción. Austin dice que lo primero que hizo fue intentar avanzar con el kayak, pero que las olas no lo dejaban, por eso tuvo que nadar. Luego se dio cuenta de que su chaleco salvavidas lo estaba frenando, así es que se lo quitó. Austin tuvo que nadar durante varias horas para llegar a la orilla. Dice que luchó contra la corriente, que tragó agua y que muchas veces pensó en rendirse, pero que para no perder la cabeza y seguir adelante se repetía frases a sí mismo, como sigue nadando o mi familia está en el mar. Dice que también oraba, pensaba en su familia, en sus amigos y que tarareaba canciones infantiles para mantenerse enfocado. Gente, este adolescente no se rindió porque sabía que en ese momento él era la única esperanza de su familia. Así es que decidió asumir esa responsabilidad. Cuando finalmente llegó a la orilla, después de 4 horas, dice que su cuerpo se desplomó, que sus piernas no le respondían, pero que aún así logró levantarse y correr hasta encontrar ayuda. Afortunadamente, Austin logró contactar a emergencias y se activó un operativo de rescate con helicópteros y embarcaciones, y unas horas después, Joan y los 2 hermanos de Austin fueron encontrados. Joan dice que después de esperar horas y cuando comenzó a oscurecer, pensó que algo le había sucedido a Austin y que ya nadie los iba a encontrar. Y es que, gente, estuvieron 10 horas en el mar. Algunos de ellos ya tenían signos de hipotermia, pero gracias a Austin, el día de hoy se encuentran bien. El inspector de la policía, James Bradley, dijo: las acciones del niño de 13 años no pueden elogiarse lo suficiente. Su determinación y coraje finalmente salvaron las vidas de su madre y de sus hermanos. Sin embargo, cuando le preguntaron a Austin si se sentía un héroe, dijo que solo hizo lo que tenía que hacer. Y amigos, aquí está la lección. Aquí vemos a un adolescente que vio una situación en donde él tenía que hacer algo al respecto, en donde asumió la responsabilidad y en donde lo dio todo para proteger a los suyos. Así es que ojalá más hombres y más personas en general estemos dispuestos a hacer lo necesario cuando se trata de ayudar y de proteger a los demás. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado y que se hayan llevado mensajes que les hagan reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Como siempre, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.